gracias en el Espíritu, que Dios se está moviendo entre nosotros. Porque todo esto que se está haciendo es justamente porque Dios se está moviendo entre nosotros. Y Él tiene cosas tremendas para nuestra vida. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué tantas cosas? O tengo que ir, no tengo que ir. Uno es libre de hacer lo que uno quiera, pero no se pierda la bendición de Dios. No se pierda la bendición. Yo estaba sentado y digo, no me quisiera perder nada, hasta quisiera ir al campamento de los adolescentes. Ya no me van a aceptar, no por la edad, pero bueno. Pero hasta quisiera ir porque digo, no quiero perderme nada de lo que el Señor tiene, de lo que Él está obrando en medio nuestro. Muy buenos días a todos. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Hay alguien? Bienvenida, bienvenido, bienvenida. Bueno, un placer, bienvenida. Allá también, bienvenido, bienvenidos. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a estas personas que nos visitan por primera vez en esta mañana? Hermanos, estamos justamente como bien nos guiaban este maravilloso equipo de músicos y de adoradores que hemos tenido esta mañana cerca de la Semana Santa. Y ustedes saben que en esta mañana voy a compartir algo que pasó en la vida de Jesús, un episodio en la vida de Jesús justamente unas semanas antes de que Él muriera. A partir de este hecho, hubo hombres, del hecho que vamos a compartir hoy, hubo hombres que se pusieron de acuerdo y dijeron, es bueno que uno muera por todos. Obviamente que no estaban a favor de Jesús, ¿no? Y dijeron, vamos a matar a Jesús después de este hecho que yo les voy a comentar hoy, que vamos a considerar hoy. Dijeron, vamos a matar a Jesús y empezaron a confabularse para llevarlo a la cruz. Pero hermanos, uno de los misterios que tenemos en la vida cristiana muchas veces y en la vida espiritual de las personas es por qué Dios a veces pareciera que no viene cuando lo necesitamos. Pareciera que a veces estamos en una situación de necesidad y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Yo hablaba esta semana con una persona muy honesta y me decía, yo siento que Dios me abandonó. Yo siento que Dios no estaba cuando yo lo necesitaba. Una joven, ¿no? Con una vida bastante complicada, tratando de salir de ciertas situaciones difíciles. Y ella me confesaba, decía yo, y con lágrimas en los ojos, ¿no? Era algo que le costaba. Dice, yo no sé por qué me pasaron todas estas cosas, por qué Dios permitió esto en mi vida. Y la verdad es que hay muchas preguntas de este tipo que a veces nos hacemos, ¿no? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué Dios permite que suframos si Él nos ama? Clásica pregunta que nos hacen muchas veces los seres humanos. Y vamos a considerar, hermanos, en esta mañana, un episodio en la vida de Jesús donde justamente Jesús se demoró. Jesús se demoró. Jesús tenía 3 amigos, María, Marta y Lázaro. Y Él estaba en otra ciudad con sus discípulos, charlando, enseñando, haciendo milagros. Y Lázaro enferma y muere. Pero cuando Lázaro enferma, sus hermanas lo mandan a llamar a Jesús. Y le dicen, Jesús, el que amas, este hombre que es amigo tuyo, que es amado tuyo, porque Jesús cuando iba a la aldea de Betania siempre paraba en la casa de María, Marta y Lázaro, 3 hermanos adultos que no se habían casado, eran solteros. Y María y Marta le mandan el mensaje a Jesús, le dicen, el que amas está enfermo. Y Jesús se queda, ¿no? Yo creo que si alguien me dice, mira, tu amigo está enfermo, yo iría inmediatamente. Pero la Biblia nos cuenta que Jesús se queda, ¿no? Y después de 2 días le dice a sus discípulos, vamos a ver allá. Y sus discípulos dicen, bueno, vamos nosotros también. Sabían que ir a ese lugar era cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Era un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba la confabulación para matar a Jesús. Pero ellos dicen, vamos con Jesús. Y allí es donde nos vamos a encontrar en esta mañana, en ese episodio. Jesús llega a Betania, donde María y Marta estaban ya viviendo el duelo porque su hermano había fallecido. Cuenta la historia que Lázaro ya llevaba 4 días muerto, o sea que probablemente cuando le avisaron a Jesús, Lázaro ya estaba muriendo.
o ese mismo día murió. Y ellos estaban viviendo el duelo y obviamente con toda la tristeza de un hermano que muere, que fallece. Y allí yo quiero llevarlos a este encuentro que Jesús tiene con estas mujeres. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 20, donde dice que cuando Marta, una de las hermanas de Lázaro, supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, o no morirá eternamente, como dice también la otra versión. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y la primera pregunta, que obviamente lo obvio que todo el mundo le diría a Jesús cuando está en una situación así, es lo que dijo Marta, ¿no? ¿No les parece que es obvio? Yo hubiera dicho lo mismo. Señor, pero ¿por qué no estuviste aquí para que Lázaro no muriera? Y esta es un poco la mentalidad que nosotros tenemos a veces. Si yo soy un hijo de Dios, si Dios existe, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo soy un hijo de Dios, no debería enfermarme. Dios debería cuidarme. Y si me enfermo, debería sanarme. Dios debería sanarme, ¿no? Y a veces pensamos que las personas que confiamos en Dios somos distintos del resto de los mortales, pero en realidad no es así. Todos sufrimos enfermedades, sufrimos distintas situaciones porque es parte de la vida, ¿no? Algunas personas dicen, yo tengo fe para no enfermarme. Dios me cuida, yo no me enfermo. Otros dicen, yo tengo fe para sanarme. Si yo me enfermo, Dios me va a sanar. ¿Alguien tiene fe para resucitar? Anabel me dice no. Es difícil, ¿no? Y acá encontramos la pregunta, ¿no? La pregunta que seguramente ronda por la cabeza de todos. Pero Jesús le dice algo muy importante. Yo quiero que presten atención a esto, hermanos. Jesús le dice algo muy importante a Marta. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Tremenda declaración, tremenda declaración. Yo no sé hasta qué punto Marta entendió lo que Jesús le estaba queriendo decir. Y hermanos, esto no está puesto aquí por casualidad, está puesto para que vos y yo también lo entendamos. Y Él te dice a vos y me dice a mí, hoy, en esta mañana, al leer este pasaje, yo soy la resurrección y la vida. Por eso está escrito acá. Ahora, si Jesús es la resurrección y la vida, y Jesús le dice esto a Marta, ¿qué sentido, qué propósito tiene lo que le pasó a Lázaro? ¿Qué sentido y qué propósito tiene que nos pasen cosas a nosotros? ¿Tiene sentido? ¿Tiene propósito? El sufrimiento de las hermanas de Lázaro tenía un elevado propósito. Iba a llevarlas a descubrir algo muy importante. Iba a llevarlas a descubrir una faceta de la persona de Jesús. Justamente que Jesús era la resurrección y la vida. Y ahí empezamos a entender un poquito más. De otra manera, probablemente ya no lo hubieran conocido. O sea, si Jesús venía temprano cuando Lázaro estaba enfermo y sanaba a Lázaro, la resurrección no iba a ocurrir, porque Lázaro no iba a morir. ¿Es así o no? Entonces, hay un secreto en esto cuando pensamos, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, muchas veces Dios permite cosas porque nos quiere hablar, porque nos quiere enseñar, porque quiere que le conozcamos, porque quiere que conozcamos facetas de su carácter, de su persona. Y fíjense, hermanos, tenemos otros ejemplos en la Escritura de hombres de Dios que supieron conocer facetas de la persona de Dios a través de situaciones que vivieron. Por ejemplo, el rey David. El rey David no habría conocido a Dios como algo que cantamos hoy, roca eterna. Él dice, roca, fortaleza y mi
libertador. Si él no hubiera sido perseguido por sus enemigos y Dios no lo hubiera librado, no hubiera conocido a Dios de esa manera. Lo conoció porque lo vivió, porque en su experiencia Dios lo libró. Y él escribe estas palabras y dice: Dios es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Abraham no podría haber conocido a Dios como el Dios proveedor. Y ustedes ya se imaginan, ya recuerdan este episodio donde Dios le dice a Abraham: tenés que entregarme a tu hijo Isaac. Y sube en la montaña con la leña, con el burrito llevando la leña. Isaac hace la pregunta ingenua. ¿Sí? Papá dice: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él no sabía que el sacrificio iba a ser él. Dios le había pedido eso a Abraham. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá, hijo, el sacrificio. La fe de Abraham le permitió justamente conocer a Dios como un Dios proveedor, pero él tuvo que enfrentarse a la situación. Tuvo que enfrentarse a este pedido de Dios, donde Dios le decía: quiero que me entregues a tu hijo único. Las hermanas de Lázaro no habrían conocido a Jesús como la resurrección y la vida si Lázaro no hubiera muerto y hubiera resucitado después. Es más, hay un episodio posterior en la vida de María donde ella lleva un perfume y unge los pies de Jesús, de un perfume que era carísimo. Costaba más o menos como, si mal no recuerdo, un año de trabajo de un obrero común de aquella época. 365 salarios, saque la cuenta. ¿Cuánto gana usted por mes? Multiplique por 12. Eso fue lo que le costó ese perfume a María, con el cual María fue y ungió los pies de Jesús. Esto no hubiera pasado si María no hubiera conocido a Jesús como la resurrección y la vida. Y sabe que, hermano, entiendo que Dios quiere eso para nosotros. Entiendo que Dios quiere eso para tu vida y para mi vida, que lo conozcamos a Él en la experiencia. Obviamente siempre hay una clave, ¿no? Siempre hay una clave. Siempre digo, lo único gratis es la salvación. Todo lo demás tiene siempre una condición. Y ya vamos a ver cuál es esa condición. Pero Jesús se presenta a María como la resurrección. Resurrección es volver a la vida de la muerte. Y aún en el sentido espiritual podríamos decir, nosotros como seres humanos estamos muchas veces muertos, separados de Dios, ¿no? Y Dios permite, cuando nos da de su resurrección, permite volvernos a la vida y volvernos a una relación profunda con Él, darle sentido, propósito a nuestra vida, tu vida, mi vida. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Cristo nos resucitó. Juntamente con Cristo, dice, nos resucitó, nos dio vida nueva, nos hizo renacer. Resucitar significa también renacer. Nos hizo renacer de ese estado, de esa situación de muerte espiritual, para volver a relacionarnos con Dios. Pero también Él nos da vida. Y Juan 10:10, el mismo Señor dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hermano, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Él quiere que conozcamos su resurrección, que podamos renacer. Renacer de las cenizas, renacer del sepulcro donde a lo mejor estamos metidos. Él nos quiere sacar de ahí, de ese lugar de muerte, y nos quiere dar vida en abundancia. Y Jesús vino para eso. Y cuando Jesús le dice a María: María, yo soy la resurrección y la vida, Él está diciendo: yo quiero resucitarte, pero también darte una vida plena. No para que vivas lamentando, no para que vivas sobreviviendo, no para que vivas sufriendo. Quiero que tengas una vida plena. Y este es el secreto de lo que Jesús le dice a Marta. Pero luego vemos otra escena. Cuenta la historia que después de ese primer encuentro en las periferias del pueblo, Marta va y llama a María, su hermana. Y María va al encuentro de Jesús. Y ahí vamos otra vez a la palabra. Acompáñeme a Juan 11, versículo 32.
Dice la palabra que cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Y hermano, te quiero llamar la atención sobre algo. Dice la palabra que cuando Jesús llegó al lugar, Jesús lloró. Jesús en todo fue igual a nosotros, con una pequeña diferencia: Él no tuvo pecado. Pero fue igual a nosotros. Sufrió como sufrimos nosotros. Dice la traducción que fue un llanto silencioso. Todos los demás que acompañaban a María, ¿no?, vieron, lloraban. Había una costumbre en esa época que era como llorar a gritos, ¿no?, cuando alguien moría. Como decir, cuanto más fuerte lloro, cuanto más grito, es porque más amaba al difunto. Algo así, ¿no? Entonces era una costumbre que se vivía en aquella época. Y cuenta la historia que muchos estaban expresando el sufrimiento de esa manera, pero el llanto de Jesús es un llanto silencioso y conmovedor de dolor. Imagínate la escena. ¿Podés ver a Jesús llorando? ¿Lo podés ver a Él mirando esa escena, mirando el sepulcro, mirando el lugar donde estaba su amigo? ¿Lo podés ver llorando? Hermanos, ese Jesús que llora, también llora por vos y también llora por mí. Ese Jesús que llora, no solamente llora por la muerte física, llora por el sufrimiento tuyo, por el sufrimiento mío. Llora por lo que vivimos, por lo que el pecado hace en nuestra vida. Él llora porque se compadece. Y acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versículo 14, donde el escritor amplía un poco este concepto y dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, y en esto quiero que me presten atención, comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Me entiende, hermano? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Dice la palabra que Jesús enfrentó, vivió las mismas situaciones que vos y yo. Por eso Él como dice la palabra, Él se compadece. ¿Sabés qué es compadecerte? Es padecerse junto con el otro. Junto con el otro. Entonces, cuando vos estás sufriendo algo, no lo estás sufriendo solo. Jesús está llorando por tu sufrimiento. Cuando el pecado te daña, cuando el pecado te lastima, cuando la enfermedad te lastima, Jesús está compadeciéndose de vos, como está compadeciéndose de mí. Porque lo dice la palabra, Él enfrentó, padeció las mismas pruebas que enfrentamos nosotros. Y hermanos, cuando pienso en esto, se me pone la piel de gallina, ¿no? O la piel de pollo, no sé cómo se dice acá, la piel de gallina. Digo, wow, Jesús se compadece de lo que yo estoy sufriendo. Jesús se compadece del efecto del pecado. Cada vez que me siento culpable, cada vez que me siento triste, Él se compadece de mí y llora conmigo. Cada vez que muere alguien conocido, un familiar, y estoy triste y estoy en el duelo, lamentando, Jesús se compadece. Cada vez que tengo una situación difícil de enfermedad, que no sé qué va a pasar y estoy con la incertidumbre, Jesús se compadece. Él llora conmigo. Él está a mi lado. Él está conmigo. Es más, su nombre lo dice, Emmanuel. ¿Qué significaba? Dios con nosotros. Él está con vos, Él está conmigo. Llorando, sufriendo. Y el versículo 36 dice, mirad cuánto lo quería. La gente que estaba allí se dio cuenta del amor de Jesús. Pero... y ahora viene la nota negativa, dice, pero algunos criticaron. ¿Vieron como decimos? A veces parece que no nos conforma nada, ¿no? Algunos criticaron, decían, pero
Este que abrió los ojos al ciego, que hizo otros milagros, ¿por qué no pudo impedir que Lázaro muriera? Y la verdad es que cuando yo escucho a esta persona me veo a mí mismo, porque digo, ¿cuántas veces digo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, si vos sanaste al otro, ¿por qué no me sanás a mí? Señor, si vos a otra persona, a otro hermano le resolviste el problema económico, ¿por qué no me lo resolvés a mí, que no llego a fin de mes? ¿Por qué no puedo llevarme bien con mi esposa si tengo un amigo que se lleva excelente con la de ella y parece que vos hiciste algo ahí que transformó todo, ¿no? Y hermanos, siempre hay una nota negativa, lo vemos aquí. Siempre hay comentarios. Obviamente, ellos criticaban a Jesús porque no entendían, no habían escuchado a Jesús, ¿no? No habían escuchado, no lo conocían. Pero qué bueno es cuando lo conocemos y entendemos lo que Dios hace en nuestra vida. Pero nos cuenta la historia que después de este episodio, otra escena maravillosa. Y seguimos en Juan, acompáñenme, síganme a Juan 11:38, donde dice, conmovido una vez más, conmovido, la sensibilidad de Jesús a flor de piel. La sensibilidad de Jesús de vivir y sufrir el dolor de sus amigos. Conmovido, dice Jesús, se acercó al sepulcro, ya llegó al sepulcro, se acercó. Dice, y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Y hermano, Jesús da la orden, quiten la piedra. Y ahí aparece Marta. Y Marta le dice, Señor, son 4 días ya. Debe oler mal. ¿Para qué vas a sacar la piedra? Pareciera que Marta no hubiera escuchado lo que Jesús le dijo minutos antes. ¿Es así o no? Pareciera que ya se hubiera olvidado, ¿no? Jesús minutos antes le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando Jesús ordena, quiten la piedra, dice ella, pero Señor, no hagas nada. Y hermanos, a veces me pongo en la piel de Marta, ¿no? Y digo, ¿cuántas veces descreo de lo que Dios puede hacer en mi vida? ¿Cuántas veces me digo a mí mismo, Señor, ya son 4 días, debe oler mal, no saques la piedra? No ordenes que saque la piedra, porque no hay nada para hacer ya está muerto. Debe oler mal, ¿no? Y sabes, yo creo que Marta no terminaba de entenderlo, ¿sabes por qué? Y muchas veces nosotros no terminamos de entenderlo, porque no lo hemos experimentado, no lo hemos vivido. Muchas veces le digo a las personas que ayudo, le digo, tu cerebro necesita reaprender. Y es necesario reaprender. Pero ¿sabés cómo se reaprende? No se reaprende escuchando, no se reaprende leyendo, se reaprende experimentando. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque durante años has escuchado el mismo mensaje. No se puede. Está terminado. No se puede hacer más nada. No hay salida. Y muchas veces, hermanos, pensamos lo mismo, y yo pienso lo mismo que Marta. Señor, huele mal. Esto que estoy viviendo huele mal. Huele mal mi matrimonio. ¿No ves que nos llevamos re mal con mi esposa? ¿No ves que nos peleamos todos los días? No nos podemos ni ver. Huele mal. No tiene sentido ya pensar que podés hacer algo ahí. Huele mal mi salud, acabo de ir al médico, me dijo que tengo una enfermedad incurable, nunca se va a curar. Señor, yo no voy a pedir por eso porque ya el médico dictó la sentencia. Entonces, ¿para qué voy a pedir algo? ¿Para qué te voy a pedir que hagas algo si huele mal? Está feo, está podrido. La situación de mi trabajo no da más. Hoy me odio con mi jefe, nos peleamos todo el día. Señor, no te voy a pedir que hagas nada en mi trabajo porque huele mal. No saques la piedra. Señor, mis hijos, nos llevamos mal con mis hijos. No nos hablamos, nos odiamos, nos insultamos, nos maltratamos, nos ignoramos. Señor, huele mal mi familia.
No te pido nada porque no creo que vayas a hacer nada. Ni saques la piedra, Señor. No te molestes. No te molestes en hacer nada. Esto no tiene remedio. ¿Sabes una cosa? Dios tiene poder para restaurar todo. Aún lo que vos y yo consideramos perdido. Aún lo que vos y yo consideramos que no va más. Marta le decía, Señor, ya hace 4 días que está muerto, debe oler mal, tiene mal olor, está podrido. Hermanos, Dios tiene poder para hacerlo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Es nuestra fe. Y esto es lo que Jesús le dice. Le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y esto Dios me dice a mí y te dice a vos, que tenés este problema, que estás viviendo esta situación. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y a veces no entendemos bien lo que significa ese pasaje, esta frase, ¿no? Pero el creer no es solamente saber. Sí, Señor, yo sé que vos podés. Marta se lo dijo, ¿no? Sí, Señor, yo sé que vos podés resucitar en el día postrero. Total, ya para entonces yo no voy a estar presente, no lo voy a ver. ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor, no lo podés hacer ahora? Porque yo no creo. Entonces no saques la piedra porque huele mal, porque yo no creo. Entonces Jesús le dice, te dije que si crees, y ese creer no es solamente saber, es el creer del confiar, porque la fe nos permite ver realizado lo imposible. Y esto es lo que Jesús le quería enseñar a Marta. Marta, tenés que tener fe para ver realizado lo imposible, porque sin fe la mano de Dios no se mueve. Y esto es lo que él le quería enseñar y es lo que quería que Marta tomara conciencia. Y hermanos, hay un ejemplo que a mí también me produce, realmente me conmueve mucho cuando leo el ejemplo del centurión. Dice la palabra que un día un centurión romano que quería mucho, tenía un siervo al que él quería mucho y se acerca a Jesús y le dice, Señor, quiero que sanes a mi siervo. Mateo 8:8. Y Jesús le dijo, sí, lo voy a sanar, por supuesto. Pero respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Y ahora viene lo maravilloso. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. ¿Escucharon bien? Solamente di la palabra y mi siervo será sano. En el principio era la palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si Dios dice la palabra, si Jesús dice la palabra, el milagro se hace. Porque Dios no miente, porque Dios tiene poder. Y este hombre le dice, allí en ese lugar, le dice, solamente di la palabra, yo confío en tu palabra. Confío en lo que vos me decís. Pongo mi fe. ¿Y Jesús qué hizo? Cuenta la palabra que en el momento que el centurión llegó a su casa le dijeron, sí, a tal hora el siervo se sanó. Que era el momento donde Jesús le había dicho, anda a tu casa que tu siervo está sano. Y se cumplió y el centurión vio que ese milagro que él esperaba se hizo en la vida de su siervo. Pero frente a la tumba, frente a lo inexorable de la muerte, Jesús le habla entonces a Marta de creer para ver la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Y es lo segundo que les quiero llamar la atención. La gloria de Dios es nada más ni nada menos que la manifestación de la persona de Dios en tu vida y en mi vida, en la vida del ser humano. ¿Cómo se manifiesta Dios en tu vida y en mi vida? ¿Lo ves? ¿Lo vemos? ¿Lo experimentamos? ¿O solamente lo sabemos? Porque yo puedo saber que Dios puede hacer muchas cosas, pero puedo no experimentar nada. Hermanos, el martes tuvimos una reunión de oración tremenda con unos testimonios tremendos del obrar de Dios en la vida nuestra. Por eso yo le decía hoy al principio, Dios se está moviendo entre nosotros, no se pierda nada, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir a su pueblo. Y Él está haciendo cosas maravillosas, está haciendo cosas tremendas, lo podemos comprobar martes a martes en la reunión de oración, donde hablamos de lo que Dios hace. Solamente necesitamos creer y tener fe en su palabra. Hermanos,
hablaba un día con un amigo y me dice, mira, estuvimos orando por una persona que estaba enferma. Y fue al médico y el médico le dijo, no, usted está sano, se sanó, lo que estaba ya no estaba más. ¿Sabe qué pasó? Me dice, algunos discutían, ¿no será que el médico se equivocó? ¿No será que el médico se equivocó? Hermanos, no es simplemente saber. Y él me dice, ¿para qué oramos? Y yo le digo, sí, tenés razón, porque si no orás para ver la respuesta de Dios, no tiene sentido tu oración. Oramos porque no es simplemente un ritual. Oramos porque queremos ver justamente que Dios se manifieste entre nosotros. Y Dios se manifiesta, la persona de Dios se manifiesta de muchas maneras. Lo hace a través de la sanidad, pero lo hace a través de muchas otras formas. Lo hace a través del cambio que Él produce en tu vida y en mi vida. Lo hace a través del cambio en las relaciones en mi familia. Lo hace a través de cuando aprendemos a perdonarnos en el matrimonio y hacer las paces y perdonarnos mutuamente y seguir juntos adelante. Lo hace cuando alabamos a Dios. Dios dice que Él vive en la alabanza de su pueblo, ¿no? Cuando nos juntamos a alabar, Dios se mueve entre nosotros y se manifiesta entre nosotros. Lo hace a través de los milagros, de la restauración, de la respuesta a nuestra oración, de vidas cambiadas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios está con nosotros. Porque Jesús es Emmanuel y Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros y Él quiere manifestarse. Él quiere que podamos ver la gloria de Dios, la manifestación de su persona en nuestra vida. Y no es simplemente decir, sí, la gloria de Dios cuando cantamos. No es solamente eso. Es cada día, es cada momento, cada situación. Dios quiere manifestarse en tu vida y en mi vida en cada situación. Pero vamos a la última escena, Juan 11:41. Entonces entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas, dejen que se vaya, dijo Jesús. ¿Sabes qué? Yo acá veo algo importante. Ocurre el milagro de la resurrección. Jesús llama a Lázaro a salir y Lázaro sale. Ahora, en el mismo capítulo de Juan, versículo 3, Juan 11:3, cuando las hermanas le mandan a decir el mensaje, algo que no leímos pero que yo le quiero llamar la atención, dice que cuando Jesús recibió el mensaje, versículo 4, dice, al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Qué había pasado antes? ¿Qué había dicho Jesús? Jesús dijo, esto no es para muerte, es para que la gloria, para que la persona de Dios se manifieste en esta situación. ¿Y sabés qué me muestra eso? Que sobre la vida de Lázaro había una palabra. Jesús ya había dicho la palabra. Jesús ya le había dicho la palabra a sus discípulos, esto no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y hermanos, cuando Dios da la palabra se cumple. Y esto es lo que estamos viendo en la vida de Lázaro. Cuando Dios da la palabra, porque reposaba sobre Lázaro una promesa de Dios, de que esto iba a ser para la gloria de Dios, no para muerte. La pregunta que te tengo en esta mañana es, ¿cuál es la promesa sobre tu vida? ¿Dios ha dicho cosas para tu vida? ¿Dios ha dicho cosas para mi vida? ¿Hay promesas para tu vida? Esas promesas se van a cumplir porque cuando Él da la palabra, Él la cumple. Y no importa lo que digan los vecinos, no importa lo que digan los amigos, no importa los que dudan, lo que te dicen, pero será Dios. Se moverá Dios, hará Dios algo en tu vida, en mi vida. No importa, porque cuando la promesa de Dios está, Dios lo cumple. Y hermanos, la gloria de Dios, la manifestación de su vida y su poder, tiene poder para vencer al sepulcro. La gloria de Dios
tiene poder para vencer a la muerte. La gloria de Dios, la manifestación del poder de Dios, tiene poder para torcer el destino que otros te dan. Tal vez la sentencia del médico es: tu enfermedad es incurable. El médico lo puede decir, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Y Él tiene la promesa sobre tu vida, Él tiene la promesa sobre mi vida. ¿Y cuál es esa promesa? Y hermanos, yo creo que cuando Dios nos da una palabra, tenemos que aferrarnos a esa palabra. La Biblia no nos dice nada de los discípulos, pero el Señor quería darles una lección también a ellos, ¿no? Que Él tenía poder para vencer el sepulcro. Y la gloria de Dios tiene poder para vencer todo aquello que te ata a la muerte, todo aquello que te quiere destruir, todo aquello que quiere que en tu vida haya olor nauseabundo. Dios tiene poder para sacarte de allí. La clave está en lo que Jesús le dijo a María: te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, ¿usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? ¿Quiere ver la manifestación de Dios en su vida? ¿Quiere ver que Dios obre milagros en su vida? Empiece a confiar, empiece a creer, empiece a jugarse, porque había que jugarse para sacar la roca, la piedra del sepulcro. Había que jugarse. Por eso María dijo: no, Señor, no lo hagas. Pero hermanos, la fe es la certeza de lo que no he visto todavía. Entonces cuando le digo: Señor, yo te pido esto, confío en vos, estoy obrando, estoy haciendo cosas ¿en qué? En fe, en confianza. Y vuelvo a decir algo que dije otras veces: si yo creo que mi matrimonio puede ser restaurado, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir peleando con mi esposa? ¿Eso es tener fe? No, tener fe es amar a mi esposa, hacer lo que Dios me dice, aunque yo no vea que ella me ame, no importa. Dios me dice a mí que yo debo amar. Y la palabra Dios me la dio a mí, no importa lo que le dio a mi esposa, pero yo me voy a aferrar a esa palabra. Me voy a aferrar a esa palabra de poder que Dios emitió y que se va a cumplir en mi vida, y voy a obrar pensando en eso. Entonces cuando Dios me diga: Ernesto, saca la piedra, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tenemos que sacar la piedra de la entrada. No importa si hay mal olor, porque Él quiere obrar con poder en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener un tiempo de meditación en esto que hemos escuchado, en esto que el Señor nos quiso decir en esta mañana. Y mientras usted piensa en esto, pienso en el amor de Jesús, que se compadece de nosotros, que se compadece de tu situación, de mi situación. A veces decimos: estoy solo, nadie se compadece de mí, nadie me acompaña. ¿Sabes una cosa? Jesús ya lo hizo. Jesús ya lo hizo en la cruz. Él ya hizo todo lo que había que hacer para que pueda ser librado de las enfermedades, de la muerte, del pecado, de la frustración, del sinsentido de la vida. Solamente necesitas creer. Solamente necesito creer. Solamente necesito decir: Señor, me lanzo en tus brazos porque creo en tu promesa. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero sí estoy seguro que Dios te trajo aquí por algo. Porque tal vez estás pasando por pruebas y estás incrédula como Marta, ¿no? Señor, no saques la piedra porque huele mal. Hay olor nauseabundo en mi matrimonio. Hay olor feo en mi familia. Huele a muerte. Huele a decepción. Huele a tristeza. Huele a no doy más. Huele a no tengo esperanza. El Señor en esta mañana te dice: si crees, todo es posible.
Si crees, verás la gloria de Dios. Pero tal vez tu vida, sentís que tu vida está en un sepulcro, ¿no? Tal vez hay momentos en la vida donde sentimos que nuestra vida está en un sepulcro, está en una tumba. Como decimos vulgarmente, estamos más muertos que vivos. Porque estamos sufriendo, porque estamos encerrados ahí en ese sepulcro y no sabemos cómo salir. Estamos encerrados en el sinsentido de la vida. Estamos encerrados en la frustración, en el dolor. Y sabes que en esta mañana el Señor te dice, sal fuera. Él saca la piedra y Él te dice, sal fuera. Y una de las cosas que me pregunté es cómo Lázaro escuchó si estaba muerto. Los muertos no oyen, ¿no? Sin embargo, el poder de Dios se manifestó en la vida de este hombre, lo restauró, lo limpió, lo sanó de sus heridas, le quitó el olor nauseabundo que tenía, restauró su cuerpo que estaba putrefacto después de 4 días. Yo como médico lo sé, no le quiero contar. Pero el poder de Dios lo restauró, lo renovó. Y Lázaro salió caminando. Entonces en esta mañana Él te dice, sal fuera. Sal fuera porque yo te restauro. Sal fuera de tu tumba porque yo tengo una vida nueva para vos. No quiero que te quedes viviendo ahí donde estás sufriendo. Sal, yo abro la puerta de la tumba para que vos salgas. Si escuchás mi llamado y obedeces a lo que yo te estoy diciendo. Quisiera, hermanos, que oremos en esta mañana. Y que pidamos que el Señor nos hable a cada uno. Tomemos una decisión. Tomá la decisión en esta mañana. Si estás sintiendo lo de Marta, Señor, ya no saques la piedra porque huele mal, no hay nada que hacer, está todo perdido. El Señor te dice, confía en mí, yo puedo transformar todas las cosas. Y si estás viviendo dentro de un sepulcro, te sentís viviendo dentro de una tumba, con más razón, salí afuera porque el Señor en esta mañana está abriendo la puerta de tu tumba y te está diciendo, te está llamando, salí, vení, yo quiero que tengas una vida nueva. Si usted se identifica con cualquiera de estas dos situaciones, no deje de orar conmigo y de pedirle al Señor que el Señor obre en su vida. Y el Señor va a escuchar tu oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, entendiendo, Padre, que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que tienes poder para vencer a la muerte. Por eso cuando se junta, se enfrenta la gloria con el sepulcro, siempre triunfa la gloria. Porque tú, Señor, has triunfado sobre la muerte. Eres un rey victorioso. Y en esta mañana, Padre, quiero pedirte por todo aquel que se identifica con Marta, que está dudando, que está sintiendo que no se puede más, que está sintiendo en su corazón, no saquen la piedra porque adentro huele feo. Padre, en esta mañana queremos decirte que confiamos en vos porque queremos ver tu gloria, queremos ver la manifestación de tu vida en nuestra vida. Y Padre, con esa fe la queremos poner delante de ti, decirte gracias porque tú diste la palabra, porque tú me diste una palabra y esa palabra se va a cumplir. Gracias porque me diste una promesa, confío en tu promesa, me decido a vivir en base a esa promesa y quiero ver, Señor, todos los días de mi vida la manifestación de tu gloria en mí. Pero Padre, también oro en esta mañana por aquellos que se sienten dentro de una tumba, que se sienten dentro de un sepulcro, que están conviviendo todos los días con la tristeza, con la enfermedad, con la frustración, con la falta de sentido, que no ven ni una luz en su vida. No hay nada, hay simplemente oscuridad dentro de la tumba. Y Padre, oro para que
estas personas, Señor, en esta mañana reciban tu llamado. Sal fuera. Y Padre, que cada uno que se siente muerto en vida pueda, Señor, responder a tu llamado. Padre, gracias porque eres tan bueno. Gracias porque tu amor es inmenso. Gracias, Padre, porque te compadeces de nosotros, porque llorás con nosotros, porque aún entendés nuestro sufrimiento, porque vos también lo viviste. Te agradecemos, te bendecimos, queremos darte toda la gloria, toda la honra, todo el honor en esta mañana, porque solamente tú, Señor, solamente tú lo mereces. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y una cosa más quiero decirle, si usted hizo alguna de estas oraciones y quiere que oremos por su vida, porque es bueno compartir, ¿no? Es bueno compartir lo que nos pasa, es bueno orar los unos por los otros. Yo me voy a poner allí, a su izquierda, a mi derecha, y mientras terminamos de cantar aquí con este hermoso grupo, este hermoso tiempo de alabanza, acérquese, yo lo voy a estar esperando y vamos a orar juntos. Vamos a pedir por su enfermedad, por su necesidad, por su situación familiar, porque Dios tiene poder para cambiar nuestra realidad. Y en Él confiamos. Que el Señor les bendiga. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús podía decir eso.